El camión de mudanza se alejaba por la calle empedrada mientras Alejandro Herrera contemplaba la imponente fachada de la casona colonial que acababa de heredar. Las paredes de cantera rosa, desgastadas por más de un siglo de lluvias y soles, parecían susurrar historias del pasado. Los balcones de hierro forjado se extendían como brazos melancólicos hacia la calle, y las ventanas de madera, pintadas de un verde descolorido, lo observaban como ojos cansados. ¿Estás seguro de esto, mi amor?, preguntó Carmen, su esposa, mientras cargaba una caja llena de fotografías familiares. Su voz traicionaba una inquietud que había crecido durante todo el viaje desde la Ciudad de México hasta Xochimilco. Alejandro pasó el brazo alrededor de sus hombros, sintiendo la tensión en sus músculos. Es la casa de mi abuela Esperanza, Carmen. Aquí crecí durante mis veranos de niño. Solo necesita un poco de amor y trabajo. Sofía, su hija de 8 años, correteaba por el patio delantero, persiguiendo mariposas amarillas entre las flores de cempasúchil que habían crecido salvajes. Su risa cristalina contrastaba con el silencio pesado que emanaba de la casa. «Papá, hay un señor en la ventana», gritó Sofía, señalando hacia el segundo piso. Alejandro siguió su mirada, pero solo vio las cortinas de encaje moviéndose suavemente con la brisa vespertina. «No hay nadie ahí, princesa. La casa ha estado vacía por años». Esa noche, mientras desempacaba cajas en lo que sería su nueva habitación, Alejandro sintió por primera vez esa presencia. Era como si alguien lo observara desde el rincón más oscuro del cuarto, donde la luz de la lámpara no alcanzaba a llegar. El aire se volvió denso, cargado de un aroma extraño que no podía identificar, una mezcla de copal quemado y tierra húmeda. Se detuvo, con una camisa a medio doblar en las manos. «Carmen», llamó, pero su voz se perdió en el silencio de la casa. El reloj de pared marcaba las 2 de la madrugada cuando lo vio. Una sombra alargada, más alta que cualquier persona normal, se despegó lentamente de la pared del rincón. No tenía forma definida, pero Alejandro pudo distinguir lo que parecían ser ojos, 2 puntos de luz roja que lo atravesaban con una intensidad helada. Su corazón se aceleró hasta que pudo escuchar los latidos resonando en sus oídos. Parpadeó fuertemente, convencido de que era producto del cansancio, pero cuando abrió los ojos, la figura seguía ahí, más nítida que antes. «¿Quién eres?», susurró, pero la sombra comenzó a desvanecerse como humo, hasta que solo quedó el rincón vacío y el eco de su propia respiración agitada. A la mañana siguiente, durante el desayuno en la cocina llena de cajas por abrir, Carmen notó las ojeras bajo los ojos de su esposo. «¿Dormiste mal?». «Solo, ajustándome al nuevo lugar», mintió Alejandro, revolviendo su café con más fuerza de la necesaria. Sofía, que dibujaba en su cuaderno mientras comía cereal, levantó la vista con esos ojos grandes y curiosos que tanto se parecían a los de su madre. «El señor Sombra me dijo que no deberíamos estar aquí», comentó con la naturalidad con que hablaría del clima. Carmen y Alejandro intercambiaron miradas. El tenedor de Carmen se detuvo a medio camino hacia su boca. «¿Qué señor Sombra, mi amor?», preguntó Carmen, tratando de mantener un tono casual. «El que vive en el rincón de mi cuarto. Es muy alto y sus ojos brillan como las luciérnagas. Dice que esta es su casa». Don Esteban Morales llegó esa tarde como una aparición del pasado. Sus manos nudosas se aferraban a un bastón tallado con símbolos que Alejandro no reconocía, y sus ojos, del color del café tostado, parecían guardar secretos de décadas. Su piel curtida por el sol contaba la historia de una vida dedicada a la tierra y sus misterios. «Joven Herrera», dijo con voz ronca, quitándose el sombrero de palma, «vine a darle la bienvenida, y a advertirle». Carmen sirvió café en tazas de barro mientras el anciano se acomodaba en la silla de mimbre del patio. Las flores de bugambilia creaban una cortina púrpura que filtraba la luz dorada del atardecer. «Mi familia ha cuidado estos jardines por 3 generaciones», continuó don Esteban, señalando hacia las chinampas que se extendían más allá del muro trasero. «Conocemos la historia de esta tierra mejor que nadie». Sus palabras cayeron como piedras en agua quieta. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda.
Esta casa fue construida en 1890 sobre las ruinas de un templo dedicado a Mictlantecutli, el Señor de los Muertos. Los antiguos mexicas consideraban este lugar sagrado, un punto donde el mundo de los vivos se encuentra con el de los ancestros. Sofía, que jugaba cerca con sus muñecas, se acercó al anciano con curiosidad. Don Esteban la miró con una expresión que mezcló ternura y preocupación. Durante la Revolución, prosiguió, esta casa sirvió de refugio para familias que huían de la violencia. Pero algo extraño sucedía, las personas desaparecían en la madrugada. Se encontraban sus ropas, pero nunca sus cuerpos. Carmen apretó la mano de Alejandro bajo la mesa. ¿Está tratando de asustarnos, don Esteban? El anciano negó lentamente con la cabeza. Solo les digo lo que necesitan saber. El guardián de este lugar no descansa. Protege lo que considera suyo. Esa noche, Carmen despertó sobresaltada. Eran las 3 de la madrugada y podía escuchar susurros que parecían venir de las paredes mismas. Las palabras eran incomprensibles, en un idioma que sonaba antiguo y gutural. Alejandro, susurró, sacudiendo suavemente a su esposo. Él abrió los ojos inmediatamente, como si hubiera estado esperando ser despertado. ¿Los escuchas también? Los susurros se intensificaron, formando un coro fantasmal que parecía rodear la cama. Carmen se aferró al brazo de su esposo mientras las palabras en náhuatl se volvían más claras, aunque siguieran siendo ininteligibles para ellos. Mictlán, Tlaltecutli, Teoxihuitl. Al día siguiente, Carmen descubrió algo que la heló hasta los huesos. En el espejo del baño, empañado por el vapor de la ducha, aparecían símbolos dibujados como por una mano invisible. Eran glifos complejos que parecían representar serpientes entrelazadas y calaveras estilizadas. Alejandro había comenzado a sufrir pesadillas recurrentes. En sus sueños, caminaba por pasillos infinitos de piedra volcánica, perseguido por sombras que se alargaban y contraían como seres vivos. Podía escuchar pasos detrás de él, siempre acercándose pero nunca alcanzándolo, mientras una voz profunda repetía palabras en náhuatl que su mente no podía procesar. La mañana del 5.º día en la casa, la familia despertó para encontrar todas las puertas abiertas de par en par. La puerta principal, las de los cuartos, incluso la del sótano que Alejandro había cerrado con llave. No había signos de forzadura, no faltaba nada, pero el mensaje era claro, algo más habitaba esa casa, algo que no reconocía cerraduras ni barreras físicas. Sofía bajó las escaleras frotándose los ojos, como si nada hubiera pasado. El señor Sombra dice que solo quiere que sepamos que él también vive aquí, anunció con la simplicidad devastadora de la infancia. La actividad paranormal se intensificó como una tormenta que se acerca lentamente al horizonte. Sofía había comenzado a pasar horas hablando con amigos invisibles en su habitación, manteniendo conversaciones completas con seres que solo ella podía ver. Sus dibujos, antes llenos de flores y arcoíris, ahora mostraban figuras alargadas y sombríos con ojos rojos brillantes. ¿Cómo se llama tu amigo?, le preguntó Carmen una tarde, tratando de mantener la voz tranquila mientras observaba el último dibujo de su hija. No me dice su nombre, respondió Sofía, sin levantar la vista del papel. Dice que los nombres tienen poder y que no debo conocer el suyo todavía. Carmen sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. ¿Cómo podía una niña de 8 años hablar de conceptos tan complejos? Fue Alejandro quien hizo el descubrimiento que cambiaría todo. Mientras reparaba una tabla suelta en el piso de la sala, encontró un hueco oculto en la pared. Sus dedos tocaron algo que parecía cuero viejo. Con cuidado, extrajo un diario envuelto en tela de algodón. Las páginas amarillentas estaban cubiertas de una caligrafía elegante pero temblorosa. En la primera página leyó, Diario de Esperanza Morales, año de Nuestro Señor 1918. Carmen, ven a ver esto, la llamó con voz tensa. Juntos leyeron las primeras entradas, que describían experiencias idénticas a las que ellos estaban viviendo. Esperanza había documentado meticulosamente cada encuentro con la entidad sombría, cada susurro nocturno, cada manifestación sobrenatural.
15 de octubre de 1918, la sombra se ha vuelto más audaz. Anoche se materializó completamente frente a mi cama. Su altura alcanza el techo, y sus ojos. Dios mío, sus ojos son como brasas del infierno. Habló por primera vez, en un español que sonaba antiguo, mezclado con palabras que no comprendo. 20 de octubre de 1918, he descubierto la verdad terrible. Esta criatura no es malévola por naturaleza, sino un guardián. Se alimenta del miedo y la energía vital de quienes habitan esta casa. Cada familia que ha vivido aquí ha pagado un precio. Siento que mi tiempo se agota. La última entrada estaba fechada el 25 de octubre de 1918. Ha elegido a mi pequeña María como su próxima guardiana. No puedo permitirlo. Esta noche intentaré el ritual que encontré en los papeles del abuelo. Si algo me sucede, que quien encuentre este diario sepa la verdad, el guardián de Mictlán nunca duerme. Esa noche, durante la cena, la temperatura de la casa descendió bruscamente. El aliento de la familia se volvió visible, como si estuvieran en pleno invierno. Las velas que Carmen había encendido para crear un ambiente acogedor comenzaron a parpadear violentamente. Entonces sucedió. La sombra se materializó lentamente en el centro del comedor, como humo negro que tomaba forma humana. Creció hasta alcanzar casi 3 metros de altura, sus contornos ondulando como agua oscura. Los ojos rojos se encendieron con una intensidad que hizo que todos retrocedieran instintivamente. Cuando habló, su voz resonó desde las profundidades de la tierra, cargada de siglos de autoridad y poder. Mortales que profanan la morada sagrada, dijo en un español arcaico, mezclado con palabras en náhuatl, habéis despertado al guardián de Mictlán. Esta tierra fue consagrada con sangre y lágrimas de mis ancestros. Vuestras almas pagarán el precio de vuestra transgresión. Sofía, en lugar de mostrar miedo, se levantó de su silla y se acercó a la entidad. Sabía que vendrías a cenar con nosotros, dijo con una sonrisa que heló la sangre de sus padres. La sombra inclinó lo que parecía ser su cabeza hacia la niña. La pequeña comprende. Ella será mi puente entre los mundos. Carmen gritó y se lanzó hacia su hija, pero una fuerza invisible la detuvo en el aire, suspendida a medio metro del suelo. Alejandro trató de moverse pero descubrió que sus pies estaban clavados al piso como si fueran raíces. El ritual ha comenzado, declaró la entidad antes de desvanecerse, dejando solo el eco de su risa resonando en las paredes de la casa. La doctora Elena Vázquez llegó a la casa 2 días después de la llamada desesperada de Alejandro. Era una mujer de mediana edad, con cabello gris recogido en un moño y ojos inteligentes que parecían analizar cada detalle del entorno. Sus manos, manchadas de tinta por años de investigación, sostenían una maleta llena de libros antiguos y mapas históricos. Profesor Herrera, dijo, estrechando la mano de Alejandro con firmeza, cuando recibí su llamada, pensé que era una broma. Pero después de lo que me contó, necesito ver esa casa. Elena había sido profesora de Alejandro durante sus estudios de arquitectura, especializándose en la preservación de sitios arqueológicos. Su conocimiento de las culturas prehispánicas era legendario en la UNAM. Mientras recorrían la casa, Elena tomaba notas constantemente, deteniéndose en ciertos puntos para medir distancias y ángulos. En el patio trasero, se arrodilló y comenzó a excavar con sus manos en un punto específico. Aquí, murmuró, definitivamente aquí estaba el centro ceremonial. Sus dedos tocaron algo duro. Con cuidado, desenterró un fragmento de obsidiana tallada con glifos intrincados. Esto confirma mis sospechas, dijo, limpiando la pieza con reverencia. Esta casa no solo fue construida sobre un templo, sino sobre uno de los puntos de conexión más importantes entre el mundo de los vivos y Mictlán. Carmen, que había estado observando en silencio, se acercó. ¿Qué significa eso exactamente? Elena se incorporó, sosteniendo el fragmento hacia la luz. En la cosmogonía azteca, existen lugares donde el velo entre dimensiones es más delgado. Estos sitios eran protegidos por guardianes espirituales. Lo que ustedes han despertado no es un demonio o un fantasma común.
Es una entidad ancestral con un propósito específico. Esa tarde, en la biblioteca de la universidad, Elena mostró a Alejandro y Carmen documentos que helaron su sangre. Registros de familias que habían habitado la casa a lo largo de los años, todos con finales trágicos, desapariciones inexplicables, muertes súbitas, casos de locura. La familia Mendoza, 1923, el padre se arrojó al canal de Xochimilco hablando en náhuatl. Los Ramírez, 1945, la madre desapareció una noche, encontraron solo su ropa en el patio. Los García, 1967, toda la familia fue hallada en estado catatónico, murmurando palabras en lenguas muertas. ¿Cómo es posible que nadie haya hecho nada?, preguntó Carmen, su voz quebrándose. Porque quienes sabían la verdad tenían miedo de hablar, respondió Elena. Y porque el guardián es selectivo. No ataca a todos, solo a aquellos que considera una amenaza o una oportunidad. Mientras tanto, en casa, Sofía había comenzado a mostrar cambios alarmantes. Carmen la encontró una mañana dibujando mapas detallados de lugares que nunca había visitado, túneles subterráneos, cámaras ceremoniales, caminos que se extendían bajo las chinampas. ¿Dónde aprendiste a dibujar esto, mi amor?, preguntó Carmen, tratando de controlar el temblor en su voz. Él me enseña cuando sueño, respondió Sofía sin levantar la vista. Me lleva a caminar por los caminos de abajo. Dice que pronto podré quedarme ahí para siempre. Esa noche, Carmen despertó para encontrar a Sofía parada junto a la ventana, hablando en náhuatl fluido con alguien que no podía ver. Las palabras fluían de sus labios con una pronunciación perfecta, imposible para una niña que nunca había estudiado lenguas indígenas. Elena regresó al día siguiente con noticias que ofrecían una esperanza desesperada. Encontré referencias a un ritual de apaciguamiento en los códices de Tenochtitlán, anunció, desplegando copias de manuscritos antiguos. Pero requiere un sacrificio personal significativo. Alguien debe ofrecer algo que valore más que su propia vida. Alejandro y Carmen se miraron, sabiendo instintivamente que era lo que más valoraban en el mundo. Hay otra opción, continuó Elena con voz grave, pero es aún más peligrosa. Según estos textos, el portal puede cerrarse permanentemente, pero alguien debe quedarse del lado de Mictlán para sellarlo desde adentro. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier palabra. En la distancia, podían escuchar la risa de Sofía mezclándose con susurros en una lengua que no debería conocer. La noche del ritual, el patio trasero de la casa se transformó en un escenario sacro y aterrador. Elena había trazado un círculo perfecto con cal blanca en el punto exacto donde sus excavaciones habían revelado el centro del antiguo templo. Velas de cera de abeja formaban un pentágono alrededor del círculo, y el aroma del copal quemado se mezclaba con el perfume dulzón de las flores de cempasúchil que habían dispuesto como ofrenda. Don Esteban había llegado al atardecer, cargando una bolsa de cuero gastado llena de objetos que su familia había guardado por generaciones, obsidiana tallada, jade pulido, y pequeñas figuras de barro que representaban a Mictlantecutli. Mi bisabuelo me enseñó este ritual cuando era niño, murmuró el anciano, colocando cuidadosamente cada objeto en su posición designada. Nunca pensé que tendría que usarlo. Alejandro sostenía a Sofía en sus brazos, sintiendo como el cuerpo de su hija temblaba con una energía que no era completamente suya. Los ojos de la niña habían adquirido un brillo extraño, como si reflejaran una luz que venía de muy profundo. ¿Estás segura de que esto funcionará?, preguntó Carmen a Elena, su voz apenas un susurro en la quietud de la noche. Elena revisó una vez más las traducciones de los códices antiguos. Los textos son claros sobre los pasos, pero... vaciló, hay advertencias sobre las consecuencias de realizar el ritual incorrectamente. A las 11 de la noche, comenzaron. Elena dirigía la ceremonia, recitando invocaciones en náhuatl que había memorizado fonéticamente. Don Esteban la acompañaba, su voz ronca uniéndose a las palabras ancestrales con una pronunciación que hablaba de conocimiento heredado. Mictlantecutli, señor de los huesos, guardián de las almas que han partido, entonaba Elena, elevando una copa de pulque hacia el cielo estrellado, recibe nuestras ofrendas y escucha nuestras súplicas.
El aire comenzó a espesarse, cargándose de una electricidad que hacía que los cabellos se erizaran. Las llamas de las velas se alzaron más altas, proyectando sombras danzantes que parecían moverse independientemente de sus fuentes de luz. Entonces, algo salió terriblemente mal. En lugar de apaciguarse, la entidad sombría emergió del suelo mismo, materializándose con una furia que hizo temblar los cimientos de la casa. Su forma era más sólida que nunca, más definida, y su presencia irradiaba una ira ancestral que cortaba el aire como cuchillos. Mortales insolentes, rugió con una voz que parecía venir desde las profundidades de la tierra. ¿Osáis burlaron de los ritos sagrados con vuestras lenguas profanas? Las velas se apagaron simultáneamente, sumiendo el patio en una oscuridad que parecía tener peso propio. Pero los ojos rojos de la entidad brillaban como faros malignos, iluminando el terror en los rostros de la familia. Elena retrocedió, tropezando con sus propios pies. No entiendo. Seguimos el ritual al pie de la letra. El ritual requiere sangre de los antiguos linajes, gruñó don Esteban, su rostro pálido como las calorías, sangre que conecte con los primeros guardianes. Nosotros no somos dignos. La sombra se expandió, dividiéndose en múltiples formas que comenzaron a rodear a la familia. Cada una era una versión distorsionada de la entidad principal, con ojos que ardían como brasas y extremidades que se alargaban como tentáculos de humo negro. Carmen gritó cuando una de las sombras la tocó, sintiendo un frío que penetraba hasta sus huesos. Su cuerpo se puso rígido y sus ojos se volvieron blancos. Cuando habló, no era su voz la que salía de su garganta. Esperanza. Esperanza Morales, murmuró con un acento que no era suyo. He estado esperando, tanto tiempo esperando que alguien leyera mi diario. Alejandro se acercó a su esposa, pero don Esteban lo detuvo con una mano firme en el brazo. No la toques, advirtió el anciano. Está siendo usada como canal. Esperanza está tratando de comunicarse desde el otro lado. La voz de Esperanza continuó fluyendo a través de Carmen, el guardián no está solo. Mi ritual despertó a otros, a los que habían sido contenidos por siglos. Ahora todos han despertado, y buscan nuevos guardianes para reemplazar a los que se han debilitado. Las sombras se multiplicaron, llenando el patio con una presencia opresiva que hacía difícil respirar. Alejandro buscó desesperadamente a Sofía, pero la niña había desaparecido de sus brazos sin que se diera cuenta. Sofía, gritó, su voz quebrándose en pánico. Una risa infantil resonó desde la casa, pero no venía de ninguna habitación específica. Parecía emanar de las paredes mismas, como si Sofía estuviera en todas partes y en ninguna al mismo tiempo. La niña ya no está completamente en este mundo, susurró la voz de Esperanza a través de Carmen. El guardián la ha elegido. Pronto será como yo, atrapada entre los mundos, sirviendo como puente para los antiguos. Las sombras comenzaron a retirarse hacia la casa, llevándose consigo la risa de Sofía. Elena, don Esteban y Alejandro corrieron tras ellas, pero cuando llegaron al interior, encontraron solo habitaciones vacías y el eco de pasos que se desvanecían en la distancia. Carmen colapsó en el patio, volviendo a ser ella misma pero con los ojos llenos de un terror que había visto cosas que ningún ser humano debería presenciar. Se la llevaron, susurró, se llevaron a nuestra niña. La búsqueda de Sofía los llevó a lugares que no sabían que existían. Don Esteban, con una agilidad sorprendente para su edad, los guió hacia una entrada oculta en el sótano de la casa. Detrás de una pared de piedra aparentemente sólida, sus manos expertas encontraron un mecanismo secreto que reveló un túnel descendente. Estos pasajes conectan toda la zona de Xochimilco, explicó el anciano mientras descendían por escalones tallados en roca volcánica. Los antiguos los construyeron para moverse sin ser vistos, pero también servían propósitos ceremoniales. El aire en los túneles era denso y húmedo, cargado de aromas de tierra y agua estancada. Las paredes estaban cubiertas de glifos que Elena iluminaba con su linterna, traduciendo fragmentos mientras avanzaban. Aquí habla de los guardianes, murmuró, deteniéndose ante un panel particularmente elaborado.
Dice que cada generación debe ofrecer un guardián para mantener el equilibrio entre los mundos. Alejandro apretó los puños, sintiendo la desesperación crecer en su pecho. ¿Estás diciendo que mi hija está destinada a esto? No destinada, corrigió Elena con voz grave, elegida. Hay una diferencia. Los túneles se ramificaban como las raíces de un árbol gigantesco, extendiéndose bajo las chinampas y conectando con cámaras naturales que habían sido modificadas por manos humanas siglos atrás. En una de estas cámaras, iluminada por una luz que no tenía fuente visible, encontraron a Sofía. La niña estaba sentada en el centro de un círculo de piedras, rodeada por las entidades sombrías que ahora podían ver con perfecta claridad. No eran simplemente sombras, sino seres con formas casi humanas, vestidos con ropajes que parecían hechos de la noche misma. «Sofía», gritó Carmen, corriendo hacia su hija. Pero Sofía levantó una mano, y Carmen se detuvo como si hubiera chocado contra una pared invisible. «No puedes acercarte, mami», dijo la niña con una voz que sonaba más madura de lo que debería. «Estoy aprendiendo cosas importantes. El Señor Sombra me está enseñando sobre los caminos entre los mundos». Una de las entidades se acercó a la familia. Era más alta que las otras, y cuando habló, su voz resonó con autoridad milenaria. «La niña tiene el don», declaró. «Puede ver lo que otros no ven, escuchar lo que otros no escuchan. Será una guardiana perfecta». «No», rugió Alejandro, tratando de avanzar hacia su hija, pero una fuerza invisible lo mantuvo en su lugar. «No pueden tenerla». Fue entonces cuando don Esteban habló, y sus palabras cambiaron todo lo que creían saber. «Yo fui elegido hace 50 años», confesó el anciano, su voz quebrándose. «Tenía la misma edad que Sofía cuando los guardianes vinieron por mí». Elena se volvió hacia él, sus ojos brillando con comprensión y horror. Usted es uno de ellos». Don Esteban asintió lentamente, y mientras lo hacía, su apariencia comenzó a cambiar. Su piel arrugada se volvió translúcida, revelando venas que pulsaban con una luz azulada. Sus ojos, antes del color del café, ahora brillaban con la misma intensidad que los de las entidades sombrías. «Durante 5 décadas he servido como guardián», continuó, alimentando a los antiguos con mi propia energía vital para mantenerlos satisfechos. «Pero mi tiempo se agota. Mi cuerpo ya no puede sostener la conexión». Carmen sintió que el mundo se desplomaba a su alrededor. ¿Usted nos trajo aquí a propósito?» «Necesitaba un sucesor», admitió don Esteban, evitando sus miradas. «Cuando supe que Alejandro había heredado la casa, cuando vi que tenían una hija con sensibilidad espiritual, sabía que era la oportunidad perfecta». Alejandro se lanzó hacia el anciano, pero sus manos pasaron a través de él como si fuera humo. Don Esteban ya no era completamente humano, era algo entre los mundos, como Esperanza Morales, como todos los guardianes que habían servido antes que él. «Nos manipuló», gritó Alejandro. «Usó a nuestra familia para salvar a cientos de otras», replicó don Esteban con tristeza genuina en su voz. «Si los guardianes no mantienen el equilibrio, las entidades se liberarían completamente. Xochimilco, la Ciudad de México, todo sería consumido por las sombras de Mictlán». Sofía se levantó del círculo de piedras, y cuando lo hizo, las entidades sombrías se inclinaron ante ella como súbditos ante una reina. «No tengas miedo, papá», dijo con una sonrisa que partió el corazón de Alejandro. «Ser guardiana no es tan malo. Podré proteger a muchas personas, como lo hizo don Esteban». «No». Carmen se arrojó contra la barrera invisible, golpeándola con los puños hasta que sus nudillos sangraron. «No pueden quitarme a mi hija». Elena, que había estado estudiando los glifos en las paredes, de repente gritó: «Esperen. Hay otra opción». Sus dedos trazaron una secuencia de símbolos que brillaron con luz propia al ser tocados. «Aquí dice que el portal puede cerrarse permanentemente», leyó con voz temblorosa, «pero requiere que alguien se quede del lado de Mictlán para mantener el sello desde adentro». Las entidades sombrías se agitaron, murmurando entre ellas en náhuatl.
Su líder se acercó a Helena con ojos que ardían de ira. Esa opción destruiría el equilibrio, gruñó. Los mundos necesitan estar conectados. Es la ley natural. Pero liberaría a Sofía, insistió Helena. Y a todos los futuros guardianes. Don Esteban se acercó a Alejandro, su forma semi-transparente temblando con emoción. Si alguien tomara mi lugar voluntariamente, susurró, podría transferir mi conexión con los guardianes. Pero esa persona quedaría atrapada para siempre entre los mundos. Alejandro miró a su hija, que lo observaba con ojos que ya no eran completamente humanos, y supo lo que tenía que hacer. La decisión más difícil de su vida se cristalizó en el corazón de Alejandro como hielo que se forma en agua quieta. Miró a Sofía, su pequeña princesa que ahora brillaba con una luz que no pertenecía completamente a este mundo, y luego a Carmen, cuyos ojos reflejaban el mismo terror y determinación que él sentía. Yo tomaré su lugar, declaró, dirigiéndose a don Esteban y a las entidades sombría. No. Carmen se lanzó hacia él, pero Helena la detuvo suavemente. No puedes dejarme. No puedes dejar a Sofía. Alejandro tomó el rostro de su esposa entre sus manos, memorizando cada línea, cada expresión que había amado durante 10 años de matrimonio. Es la única manera de salvarla, susurró, su voz quebrándose. Si me convierto en guardián, Sofía puede tener una vida normal. Puede crecer, ir a la escuela, enamorarse, tener hijos. Las entidades sombrías se agitaron, formando un círculo más cerrado alrededor de la familia. Su líder se acercó a Alejandro, estudiándolo con ojos que habían visto el nacimiento y la muerte de civilizaciones. El sacrificio debe ser voluntario y completo, declaró con voz que resonaba desde las profundidades de la tierra. No habrá vuelta atrás. Tu alma quedará ligada a mi clan para la eternidad. Acepto, respondió Alejandro sin vacilar. Pero Sofía se interpuso entre su padre y la entidad, sus pequeños puños cerrados con determinación. No, hoy gritó con una voz que hizo temblar las paredes de la cámara. Yo ya elegí. Yo quiero ser la guardiana. La luz que emanaba de la niña se intensificó, y por un momento, Alejandro pudo ver a través de los ojos de su hija. Vio los túneles que se extendían bajo Xochimilco como arterias de un corazón gigantesco, vio las cámaras donde descansaban los antiguos, vio el delicado equilibrio que mantenía a ambos mundos en armonía. Sofía comprende lo que nosotros no podemos, murmuró don Esteban, acercándose a la niña con reverencia. Ella ve la belleza en el deber, la paz en el sacrificio. Helena había estado traduciendo frenéticamente más glifos, y de repente gritó, hay una tercera opción. Aquí dice que si alguien cierra el portal desde adentro, puede liberar a todos los guardianes anteriores. Las entidades sombrías rugieron al unísono, un sonido que hizo que rocas cayeran del techo de la cámara. Eso destruiría el orden establecido, bramó su líder. Los mundos colapsarían uno sobre el otro. O encontrarían un nuevo equilibrio, replicó Helena, señalando los últimos glifos que había descifrado. Un equilibrio sin esclavos, sin guardianes forzados. Fue entonces cuando apareció Esperanza. La mujer se materializó lentamente junto a Carmen, su forma translúcida pero claramente definida. Era joven, no mayor de 30 años, con el cabello negro recogido en un moño y vestida con ropas de principios del siglo XX. He estado esperando un siglo por esta oportunidad, dijo con voz que sonaba como eco de campanas distantes. Cuando escribí en mi diario sobre el ritual, sabía que alguien lo encontraría. Alguien que amaría lo suficiente como para arriesgarlo todo. Carmen extendió una mano temblorosa hacia el espíritu. Usted es Esperanza Morales, confirmó la aparición. La primera guardiana de esta generación. Y la madre de María, que fue elegida como yo fui elegida. ¿Qué le pasó a su hija?, preguntó Carmen, aunque temía la respuesta. La salvé, respondió Esperanza con una sonrisa triste. Tomé su lugar, como Alejandro quiere tomar el lugar de Sofía. Pero aprendí algo en mi tiempo entre los mundos, el amor de una madre puede romper cualquier cadena, incluso las forjadas por los dioses.
Esperanza se acercó a la entidades sombría, y cuando habló, su voz llevaba la autoridad de quien había servido fielmente durante décadas. He cumplido mi tiempo, declaró. He mantenido el equilibrio, he alimentado a los antiguos con mi esencia. Pero ahora reclamo mi derecho, el derecho de una madre a proteger a todas las madres que vendrán después. La cámara se llenó de una luz dorada que parecía venir del mismo corazón de la tierra. Esperanza comenzó a brillar con una intensidad que rivalizaba con la de las entidades sombría. Juntas, le gritó a Carmen. El amor de dos madres puede cambiar el destino. Carmen no entendía completamente lo que estaba sucediendo, pero sintió una conexión profunda con el espíritu de Esperanza. Tomó la mano translúcida de la mujer y sintió una corriente de poder fluyendo entre ellas. Don Esteban, viendo lo que estaba ocurriendo, tomó una decisión final. Con las últimas fuerzas de su energía vital, se lanzó contra el líder de las entidades sombría. Por todos los niños que he visto sufrir, gritó mientras su forma se desintegraba en luz pura. Por todas las familias que he ayudado a destruir. Que mi sacrificio rompa estas cadenas. La explosión de luz que siguió cegó a todos los presentes. Cuando la visión regresó, las entidades sombrías se habían debilitado considerablemente, sus formas vacilando como llamas en el viento. Alejandro vio su oportunidad. Corrió hacia el portal que Elena había identificado en el centro de la cámara, una abertura circular en el suelo que parecía descender hacia las profundidades de la tierra. Te amo, le gritó a Carmen mientras se lanzaba hacia la abertura. Cuida de Sofía. Dile que su papá siempre la protegerá. Pero antes de que pudiera alcanzar el portal, Sofía lo interceptó. La niña lo abrazó con una fuerza sobrehumana, y en ese momento, Alejandro comprendió que su hija había tomado su propia decisión. Vamos juntos, papá, susurró Sofía. Así podremos proteger a mami desde el otro lado. Padre e hija saltaron juntos hacia el portal, sus formas desapareciendo en la luz dorada que emanaba de las profundidades de Mictlán. 6 meses habían pasado desde aquella noche que cambió todo. Carmen se despertaba cada mañana en su nuevo apartamento en Coyoacán, lejos de Xochimilco pero nunca realmente alejada de los recuerdos que había dejado allí. El sol de febrero entraba por las ventanas, creando patrones dorados en las paredes que le recordaban la luz que había visto en aquella cámara subterránea. La casa colonial había sido transformada en el Centro Cultural Esperanza Morales, un lugar dedicado a preservar y enseñar sobre las tradiciones prehispánicas de Xochimilco. Elena dirigía el centro con una pasión que nacía de haber visto la verdad detrás de los mitos, y cada día recibían visitantes que venían a aprender sobre la rica historia de la zona. Carmen trabajaba allí como coordinadora educativa, encontrando una extraña paz en enseñar a otros sobre la importancia de respetar los sitios sagrados. Los niños que visitaban el centro la escuchaban con atención cuando les hablaba sobre los antiguos guardianes, aunque nunca mencionaba los detalles más oscuros de la historia. Señora Carmen, le dijo una niña de 8 años durante una visita escolar, ¿es verdad que hay espíritus que protegen estos lugares? Carmen sonrió, tocando inconscientemente el collar que llevaba, una pequeña obsidiana tallada que había encontrado en el patio de la casa el día después de la transformación. Sí, mi amor, respondió suavemente. Hay espíritus que nos protegen. Algunos son nuestros ancestros, otros son guardianes que eligieron quedarse para cuidar de nosotros. La niña asintió solemnemente, como si entendiera más de lo que sus palabras expresaban. Por las tardes, Carmen visitaba las chinampas que ahora florecían con una vitalidad que los lugareños no habían visto en décadas. Las flores de cempasúchil crecían más brillantes, más abundantes, como si la tierra misma hubiera encontrado una nueva fuente de vida. Elena había documentado meticulosamente los cambios que habían ocurrido después de aquella noche. El portal se había cerrado, pero no de la manera violenta que habían temido. En lugar de colapsar, se había transformado en algo nuevo, una conexión suave entre los mundos que permitía el flujo natural de energía sin requerir guardianes humanos. Es como si Alejandro y Sofía hubieran encontrado una manera de reescribir las reglas, le explicó Elena a Carmen una tarde mientras plantaban nuevas flores en el jardín del centro.
El sacrificio que hicieron no fue solo personal, sino transformativo. Carmen asintió, sintiendo la familiar mezcla de dolor y orgullo que la acompañaba siempre que pensaba en su familia. Alejandro siempre fue bueno resolviendo problemas arquitectónicos complejos, murmuró con una sonrisa triste. Supongo que encontró la manera de rediseñar la conexión entre los mundos. Esa noche, como cada noche durante los últimos 6 meses, Carmen sintió una presencia familiar mientras se preparaba para dormir. No era la presencia opresiva y aterradora de las entidades sombría, sino algo cálido y protector que la envolvía como un abrazo. «¿Están bien?», susurró al aire, como había hecho tantas veces antes. Una brisa suave movió las cortinas, aunque las ventanas estaban cerradas. En el espejo del tocador, por un momento, Carmen creyó ver 2 siluetas, una alta y una pequeña, tomadas de la mano. «Estamos bien, mi amor», pareció escuchar la voz de Alejandro en el viento. «Sofía está aprendiendo cosas maravillosas aquí. Y estamos protegiendo no solo a ti, sino a todas las familias de Xochimilco». Carmen se acercó al espejo, tocando la superficie fría con los dedos. «¿La cuidas bien?». «Ella me cuida a mí también», respondió la voz, ahora mezclada con la risa cristalina de Sofía. «Somos un equipo, como siempre quisimos ser». Al día siguiente, Carmen encontró algo que la llenó de una paz que no había sentido en meses. En el jardín del centro, había aparecido un nuevo tipo de flor, cempasúchiles que brillaban con una luz suave durante la noche, como pequeñas estrellas terrestres. Elena las estudió con fascinación. «No están en ningún libro de botánica», murmuró, tomando fotografías de las flores luminosas. «Es como si fueran un regalo de donde sea que estén ahora». Carmen se arrodilló junto a las flores, sintiendo una calidez que irradiaba desde la tierra misma. «Son de ellos», susurró con certeza absoluta. «Es su manera de decirnos que están bien». Los meses siguientes trajeron más cambios positivos. Las pesadillas que habían plagado a los residentes de Xochimilco durante generaciones cesaron completamente. Los canales corrían más limpios, los cultivos crecían más abundantes, y había una sensación general de paz que los ancianos del lugar no recordaban haber experimentado jamás. Carmen había aprendido a encontrar alegría en las pequeñas cosas, en la risa de los niños que visitaban el centro, en las flores que plantaba cada día, en las cartas de agradecimiento de familias que habían sentido la diferencia en sus vidas sin saber exactamente por qué. Una tarde de abril, mientras regaba las flores luminosas que ahora cubrían todo el jardín, Carmen sintió una presencia más fuerte que nunca. Se volvió y, por un momento perfecto y cristalino, los vio. Alejandro estaba de pie junto al viejo árbol de ahuehuete, con Sofía sentada en sus hombros. Ambos brillaban con una luz dorada suave, y sus sonrisas eran más radiantes de lo que Carmen recordaba. Sofía agitó la mano, y Alejandro le envió un beso. «Los amo», susurró Carmen, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «Y nosotros te amamos a ti», respondieron al unísono, sus voces llevadas por el viento entre las flores. «Siempre estaremos contigo, protegiendo todo lo que amas». Cuando Carmen parpadeó, habían desaparecido, pero la sensación de su amor permanecía, tan real y tangible como la tierra bajo sus pies. Esa noche, escribió en su diario: «Hoy los vi claramente por primera vez. Alejandro y Sofía están juntos, están bien, y están cumpliendo su promesa de protegernos. He aprendido que el amor verdadero no conoce fronteras, ni siquiera las que separan la vida de la muerte. Mi familia no se perdió, se transformó en algo más grande, más hermoso de lo que jamás imaginé posible». El Centro Cultural Esperanza Morales se había convertido en un lugar de peregrinaje para aquellos que buscaban comprender la conexión entre el mundo moderno y las tradiciones ancestrales. Carmen recibía visitantes de todo México y más allá, personas que venían atraídas por las historias de transformación y esperanza que emanaban del lugar. Un año después de aquella noche que cambió todo, Carmen organizó la primera celebración del Día de los Guardianes, una nueva tradición que honraba a todos aquellos que habían sacrificado su existencia terrenal para proteger a otros. La celebración combinaba elementos del Día de los Muertos con rituales de agradecimiento a los protectores espirituales.
Elena había documentado todo en un libro que se convertiría en texto de referencia para antropólogos y estudiosos de lo paranormal, Los Guardianes de Xochimilco, cuando el amor trasciende los mundos. Pero para Carmen, ningún libro podría capturar completamente la verdad de lo que habían vivido. La verdad era que cada amanecer traía la certeza de que estaba protegida, de que su amor por Alejandro y Sofía había creado algo eterno e inquebrantable. La verdad era que las flores luminosas del jardín crecían más brillantes cada día, como si se alimentaran de la felicidad de saber que el sacrificio había valido la pena. Y la verdad más hermosa de todas era que, aunque había perdido a su familia en el sentido físico, había ganado algo que ninguna fuerza en ningún mundo podría quitarle, la certeza absoluta de que el amor verdadero es la única magia real que existe, y que trasciende cualquier barrera que la vida o la muerte puedan interponer. En las noches silenciosas de Xochimilco, cuando la luna se refleja en los canales y las flores de cempasúchil brillan como estrellas caídas, los habitantes saben que están protegidos por guardianes que eligieron el amor sobre la vida, el sacrificio sobre la seguridad, y la eternidad sobre la existencia temporal. Y Carmen Herrera, la mujer que aprendió que perder puede ser otra forma de ganar, continúa plantando flores y enseñando a los niños sobre la importancia de honrar a quienes nos protegen desde las sombras luminosas de un amor que nunca muere. Fin, en Xochimilco, donde las aguas reflejan tanto el cielo como las profundidades de la tierra, donde las flores crecen alimentadas por lágrimas de gratitud y donde las sombras danzan con la luz, se recuerda siempre que los verdaderos guardianes no son impuestos por el destino, sino elegidos por el amor.